Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical cristiana, a mis hermanos en Cristo, hermanos de la fe, amigos pastores, a mi familia de carne y sangre, mi amada esposa, hijos, nietos, nueras, vecinos, compañeros, todos conocidos, reciban un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente por pura misericordia. El Señor coloca en nosotros ese deseo de llevar esa palabra viva y eficaz a alguien que la reciba, que está pasando necesidades. Entonces esta palabra es como un bálsamo y todo lo hacemos porque lo hemos recibido de gracia. Tenemos que entregarlo por pura gracia para que otros lleguen a los caminos del Señor. Amén. Hoy les traigo una palabra poderosa, como es toda la palabra de Dios, viva y eficaz. Esa palabra en la que todo es por pura gracia. Todo es por pura gracia. La gracia de Dios. Esa gracia irresistible. Ese favor inmerecido que el Señor hizo y hace por nosotros. No porque nosotros lo merecemos, repito, inmerecido, sino que a Él le place bendecirnos, en fin, llenarnos de bendiciones, de privilegios, de promesas. Para hoy quiero apoyarme allí en el libro de Mateo 5, 17, Jesús y la ley. Amén. La historia dice que mi Señor Jesús, cuando vino, dice: yo no he venido a abrogar, a abolir la ley, sino a cumplirla. Amén. Se está refiriendo a la ley ritual, la ley de Moisés, la ley de sacrificios, holocaustos, en fin, que son aproximadamente 613 mandamientos difíciles de cumplir. Por eso la ley fue un periodo muy duro, pero el Señor le plació enviar a su Hijo, y mi Señor Jesús nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, fue concebido. Por supuesto que Él no tuvo esa mancha de pecado, su genética era de santidad, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Y Él fue el único que vino a cumplir la ley de Moisés, la ley ritual, la ley de holocausto, la ley de sacrificios. La ley moral de Dios está vigente, que son los 10 mandamientos. Pero mi Señor Jesús dice: yo no he venido a abolir ni a abrogar la ley de Moisés, sino a cumplirla. Entonces, ¿cómo la cumplió? Pues vino al Calvario. Allí está Jesús, mi Señor crucificado, Jesús muerto, Jesús sepultado, Jesús resucitado y Jesús glorificado. Amén. Cuando mi Señor Jesús es glorificado, entonces nos mete a la gracia. Si la persona está bajo la gracia en esa era, en ese periodo, por supuesto él no puede estar en la ley.
Pero si la persona cae de esa gracia, regresa inmediatamente a la ley porque la ley está en vigor, está vigente. Amén. Eso dice Gálatas 3. Ese periodo que nos mete el Señor en la gracia, si la persona, Señor, tuviera esa revelación por parte del Espíritu Santo, entendería que aquí no puede haber ningún tipo de religión, porque esto no se trata de tener una religión cristiana, sino una relación en Cristo Jesús, por medio de la oración, de la alabanza, de los ayunos, de la vigilia, de congregarse, de leer la palabra, en fin, esto es personal con el Señor. Estos son vivencias, esto es tener comunión, tener intimidad. Amén. Y entonces todo lo hizo el Señor por pura gracia. Todo es por pura gracia. Primero, nos buscó. Él nos buscó porque dice la palabra de Dios, Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y hicieron lo malo. No hay quien busque. Entonces, Dios es la santidad. Vino a buscar al pecador, pero porque el pecado que habita en los hombres no puede acercarse a la santidad. Amén. Entonces Él tomó la iniciativa. Él nos buscó para que nosotros le busquemos. No solamente nos buscó, sino que nos escogió. Por allá Efesios 1:3 en adelante. Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. Amén. No, la mente humana no puede entender que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahí quedamos sin palabra. Amén. Fuimos elegidos. Dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado. Ese Cordero inmolado fue inmolado desde el principio del mundo, lo confirma Apocalipsis 13:8. Elegidos según la presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, porque el futuro para Dios ya pasó. Amén. Así de simple, así de sencillo. Y el Señor nos recuerda, el Señor Jesús nos dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Esto es gracia, esto es por pura gracia, todo es por gracia de Dios. Y no solamente nos buscó, sino que había un motivo, nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si nos buscó, era para que nosotros le busquemos. Si nos amó, es para que nosotros le amemos. ¿Cómo debemos amar al Señor? El apóstol Marcos 12:30 nos dice, amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esa es la forma de amar a Dios. Amén. Entonces, Él nos buscó para que nosotros le busquemos. Él nos amó para que nosotros le amemos. Él se humilló en la cruz del Calvario. Siendo Dios, se hizo hombre y se humilló allá en la cruz del Calvario. Eso dice Filipenses 2:8. Se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué se humilló? Él se humilló para que nosotros nos humillemos, como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, y se convirtieren, y se arrepintieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, tierra es riqueza, bendición, prosperidad. Amén. Repito, Él nos buscó para que nosotros lo busquemos. Él nos amó para que nosotros le amemos. Él se humilló para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Él siendo rico se hizo pobre. Él se hizo pobre. Él se hizo pobre para que nosotros viviéramos en riqueza. Amén. Esto se hizo pobre porque Él dice, mío es el oro y la plata. El profeta menor Ageo 2:8 lo dice, mío es el oro y la plata. O sea, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros viviéramos en riqueza. Como lo dice Filipenses 4:19. Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Y el apóstol Juan, tercera de Juan 1:2 lo dice, yo quiero que sea prosperado en todo lo que emprendas, así como prospera su alma. Amén. Entonces nos buscó para que nosotros le busquemos, nos amó para que Dios le amemos, se humilló para que nosotros nos humillemos, se hizo pobre para que fuéramos ricos, murió desnudo en la cruz. Eso dice Lucas 23:34. Fue despojado de sus vestiduras y los soldados lo echaron a la suerte. Hay que leer. Amén. ¿Y para qué y por qué murió desnudo? Para que nosotros tuviéramos vestidura de salvación. Y la vestidura de salvación es la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:10 en adelante. ¿Cuál es la armadura de Dios? Allí lo dice: la espada, el escudo, la coraza de justicia, el yelmo, la salvación, la sandalia, el cinturón, todo, la oración en todo momento. Amén. Esa es la armadura de Dios. O sea, Él murió desnudo para que nosotros tuviéramos vestidura de salvación, que es la armadura de Dios. Amén. Él murió en la cruz del Calvario. Dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia allá en la cruz. Amén. Pero no solamente murió, sino que resucitó para que nosotros vivamos muertos al pecado. Muertos al pecado, como lo dice Romanos 6:1. Antes en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en pecado. Ahora debemos vivir muertos al pecado. Amén. Ese cambio, esa transición, por haber nosotros recibido a mi Señor Jesús como el único y suficiente Salvador y Redentor. Allá lo dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron y creen, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, nos pasó de ser esa naturaleza pecaminosa tipo Adán y nos lleva a ser de esa naturaleza divina tipo Cristo. De criatura de Dios pasamos a ser hijos de Dios, y si somos hijos de Dios obtenemos herencia, somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Todo es por pura gracia. Dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable por medio del Espíritu Santo. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. No es lo mismo potestad que reino. Eso está por allá en Efesios 1:13. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Colosenses 1:13. Amén. Porque es que el Señor nos da la salvación. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén. Eso es pura gracia. Que la gente no entiende qué es libertad porque viven en una vía de libertinaje. Libertad porque antes éramos esclavos del pecado y nos hizo libres, nos dio la libertad
para poder adorar, alabar, glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero no es lo mismo libertad que libertinaje. Amén. Pero el Señor dice allí en 2 de Timoteo 1:9 que primero nos salvó, luego nos llamó, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. Amén. Y todo esto lo hizo el Señor, y mucho más, por supuesto, con pleno conocimiento, porque en Dios no existe la casualidad, sino la causalidad. Amén. Con pleno conocimiento, como lo dice Romanos 8:29 en adelante, a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Amén. Entonces, esa es la importancia de esta palabra de Dios viva y eficaz. Y todo es por pura gracia, porque el Señor coloca en usted y en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando la persona tiene una experiencia, es porque ya tuvo una comunión. Entonces nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. La gente lo podrá llamar fanatismo o gloria a Dios, pero es que cada uno vive su palabra, vive. Esto no es que yo lo pueda convencer a usted. El único que lo convence a usted es el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Así que este caminar es por pura gracia, todo es por pura gracia de Dios. Bendiciones en Cristo, amén y amén.